El hijo de un multimillonario arroja a una criada negra a la piscina. Su reacción te impactará. Era una cálida tarde de verano en Manhattan, y Tasha, una criada negra, había pasado años trabajando para la acaudalada familia Hayes. A pesar de su incansable dedicación, la trataban como una parte invisible de la casa. Ese día, en una fiesta en la piscina, Eason, el hijo del multimillonario, decidió divertirse. Con una sonrisa de suficiencia, empujó a Tasha a la piscina, riendo mientras ella se revolvía en el agua. Pero Tasha no atacó. En cambio, salió en silencio, con el rostro entre dolor y resignación. No dijo ni una palabra, simplemente se alejó, mientras las risas se desvanecían tras ella. Era solo otro recordatorio de lo poco que significaba para ellos. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Por mucho que lo intentaras, el resto del día se le hacía borroso a Tasha. Regresó silenciosamente a su pequeño apartamento, se quitó la ropa empapada e intentó calmar sus pensamientos. Su mente no dejaba de dar vueltas al incidente de la piscina. No era solo la broma lo que le dolía, sino el peso de los años que había pasado al servicio de la familia Hayes, siempre invisible. A pesar de las largas horas que trabajaba para cuidar de su hogar, nunca la habían tratado como algo más que la criada. El dolor no era nuevo. Se había acumulado con el tiempo. Pero ese momento en que Eason la empujó a la piscina lo sacó todo a la luz. Su madre llevaba meses enfermando. Cada noche, Tasha se sentaba a su lado, haciendo todo lo posible por mantenerla cómoda. Pero las facturas médicas se acumulaban más rápido de lo que podía manejar. Incluso después de pasar incontables horas en el trabajo, apenas podía cubrir los costos de los tratamientos que su madre necesitaba desesperadamente. Era una batalla constante, una que libraba en silencio, sin ser una carga para la familia para la que trabajaba. Mientras Tasha intentaba olvidar los acontecimientos del día, Eason había empezado a reflexionar. Siempre la había tratado como si no fuera más que un elemento fijo en su hogar. Pero tras escuchar su tranquila conversación con su madre esa noche, empezó a verla desde una perspectiva completamente diferente. Se enteró de que su madre estaba gravemente enferma y que Tasha había estado asumiendo la responsabilidad de cuidarla mientras trabajaba incansablemente. A la mañana siguiente, Tasha se disponía a irse a trabajar, preparándose para otro día agotador. Pero antes de que pudiera salir, Eason se acercó con una nueva humildad en la mirada. Le dijo que había hablado con sus padres y que ellos cubrirían los gastos médicos de su madre. Conmocionada, Tasha apenas supo qué responder. Pero Eason no había terminado. La invitó a una cena formal esa noche, pidiéndole que asistiera como invitada, no como empleada. Esta inesperada amabilidad, proveniente del joven que la había humillado el día anterior, dejó a Tasha sin palabras. Por primera vez, Tasha se sintió vista no como una criada, sino como una persona digna de respeto. Llegó la noche de la cena, y Tasha se encontró de pie frente a su modesto espejo, ajustándose el sencillo vestido que había elegido. No era gran cosa, pero era lo más bonito que tenía. Y esa noche, por primera vez, no sería solo la criada. Al entrar en la mansión Gran Hayes, la diferencia de perspectivas del mundo la golpeó como una ola. La opulencia del lugar la hacía sentir fuera de lugar. Aunque había limpiado cada rincón, las relucientes lámparas de araña, los suelos de mármol, el jardín impecablemente cuidado, todo parecía tan lejano de su pequeño apartamento y de la cama de su madre enferma. Cuando Eason la recibió en la puerta, no había arrogancia en sus ojos, solo un discreto respeto. «Me alegra que hayas podido venir», dijo, llevándola al comedor abarrotado. Los invitados, todos bien vestidos y adinerados, no parecieron notar su presencia al principio, pero Eason se aseguró de presentarla a todos con serena sinceridad. Por primera vez en años, Tasha sintió que la veían de verdad, no por su papel, sino por quién era. A medida que avanzaba la noche, se vio envuelta en conversaciones reales, no en las interacciones educadas y transaccionales a las que se había acostumbrado.
La familia de Isen también parecía tratarla de manera diferente. Ya no solo la ayudaban. Preguntaron por su vida, por su madre, e incluso expresaron un interés genuino en su bienestar. Pero a pesar de la calidez, Tasa no podía quitarse la sensación de ser una extraña en este mundo lujoso. La disparidad entre sus vidas era profunda, y sintió una punzada silenciosa en el corazón, preguntándose si realmente pertenecía. A mitad de la noche, mientras Tasa estaba en el balcón mirando las luces de la ciudad, Isen se unió a ella. Se quedó a su lado en silencio por un momento antes de hablar. No quiero que pienses que esto es caridad, Tasa. No estoy haciendo esto porque sienta pena por ti. Estoy haciendo esto porque he aprendido mucho sobre lo que significa realmente preocuparse por alguien. Su voz era suave, sincera. Tasa sostuvo su mirada y vio que algo había cambiado en él. Algo profundo. Pero a medida que avanzaba la noche, una parte de su titubeo siempre había sido independiente, con fiereza. Aceptar esta amabilidad, este gesto, ¿era una señal de debilidad? ¿Estaría eternamente en deuda con Isen y su familia por algo que debería haber sido suyo en su momento? No tenía las respuestas, y la incertidumbre persistía en su corazón. La velada terminó con una despedida amable y emotiva, pero al salir de la mansión, Tasa no pudo evitar la pregunta. ¿Había cambiado algo realmente, o era solo otro momento en una vida que nunca sería realmente suya? Los días posteriores a la cena fueron un borrón para Tasa. Aunque agradecía la generosidad de Isen, la persistente sensación de inquietud no la abandonaba. Siempre había trabajado duro para conseguir todo lo que tenía. Y aunque la oferta de Isen de cubrir las facturas médicas de su madre había sido amable, una parte de ella se resistía. No quería sentir que le debía algo, y mucho menos que la vieran como un caso de caridad. Su orgullo, forjado durante años de autosuficiencia, era algo que no podía dejar de lado, por mucha ayuda que necesitara. El conflicto interno era real, y cada vez que pensaba en aceptar la oferta de Isen sin reservas, se le formaba un nudo en el estómago. No quería parecer débil. Sin embargo, a medida que el estado de su madre empeoraba, la verdad se hizo evidente. Tasa no podía hacerlo sola. Las facturas del hospital se acumulaban y su madre necesitaba la mejor atención posible. Con gran pesar, Tasa decidió tragarse su orgullo y dejar que la oferta de Isen siguiera adelante. Pero incluso entonces, no lo sintió como una victoria. Fue como renunciar a una parte de sí misma. Una noche, al regresar a casa tras otro día agotador en casa de los Ayes, Tasa se encontró de pie en la puerta de su apartamento, con la mano apoyada en el pomo. El familiar peso del cansancio del día se posó sobre sus hombros. Pero esa noche, una llamada la esperaba. Una llamada inesperada que lo cambiaría todo. La madre de Isen, la señora Ayes, estaba al teléfono. Tasa, dijo con voz suave pero firme. Isen y yo hemos estado hablando y hemos decidido hacer más. Queremos ayudarte de una manera que no parezca caridad. Estamos creando un fondo para ti y tu madre, pero es tuya la gestión. Tendrás el control total. Las palabras le dolieron al principio. Control total. Pero luego la invadió el alivio. Esto no era caridad. No era una limosna. Era una oportunidad para que Tasa cuidara de su madre con dignidad, para tomar decisiones por su familia sin el peso de la culpa ni la vergüenza. Fue como si en un instante, Isen y su familia hubieran comprendido todo lo que Tasa había sido demasiado orgullosa para admitirse a sí misma. Al colgar el teléfono, una sensación de claridad la invadió. No estaba simplemente aceptando ayuda. Estaba aceptando la oportunidad de superar el pasado y crear un nuevo futuro. Fue un punto de inflexión. Pero incluso cuando las cosas empezaron a cambiar, aún existía una pregunta persistente. ¿Encontraría Tasa realmente la paz en este nuevo capítulo? Tasa entró en su apartamento, con el corazón más ligero que en semanas.
Pero el camino que le esperaba estaba lejos de terminar. Aún había desafíos, aún miedos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía afrontarlos. No sola, sino con el apoyo de personas que habían empezado a verla como algo más que una simple criada. Los días siguientes fueron un torbellino para Tasa. Siempre había sido una mujer de acción, manejando todo en su vida con eficiencia y fortaleza. Pero ahora, al aceptar ayuda, se encontró enfrentando nuevas emociones: gratitud, vulnerabilidad y el miedo tácito de perder su propia identidad en el proceso. Las facturas médicas que antes parecían insuperables ahora parecían manejables con el fondo que Isen y sus padres habían creado para ella. Tasa finalmente podía concentrarse en lo que realmente importaba: estar ahí para su madre. Pasaba los días a su lado, cuidándola lo mejor que podía, sin dejar de trabajar en la casa de los Ayes. Sin embargo, en cada momento tranquilo con su madre, Tasa no podía evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado. Isen, que antes había sido distante y distante, seguía visitando a su madre con regularidad. Sus visitas siempre eran breves, pero estaban llenas de genuina preocupación. Cada vez que miraba a Tasa, ella veía el cambio en él. Ya no la veía solo como la criada. Había algo más profundo en sus ojos ahora, algo que insinuaba la comprensión mutua entre ellos. Isen se había alejado del mundo de privilegios en el que había crecido y había comenzado a comprender verdaderamente las dificultades que tantos otros enfrentaban. Pero a pesar de todo el progreso, Tasa no podía librarse de la duda que aún persistía en su corazón. ¿Era solo una bondad temporal, una fase que Isen eventualmente olvidaría? ¿Sobre qué? ¿Volvería su relación a ser como antes, con ella en un segundo plano, como una más del personal de la casa? Entonces, una fatídica tarde, cuando Tasa llegó a casa del trabajo, llamaron a su puerta. No esperaba a nadie, y cuando abrió, se sorprendió al encontrar a Isen allí de pie con un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo con voz firme pero llena de significado. Tasa tomó el paquete y lo abrió con cuidado. Dentro, encontró una sencilla libreta de cuero con una nota. La nota decía: «Para ayudarte a escribir el siguiente capítulo de tu vida, con respeto y cariño, Isen». El corazón de Tasa se llenó de alegría al sostener el cuaderno. No era solo un regalo. Era un símbolo del respeto y la confianza que se habían desarrollado entre ellos. Nunca esperó esto, nunca esperó ser vista como alguien en quien valiera la pena invertir, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Isen se quedó allí esperando una respuesta, y Tasa sintió una profunda y abrumadora gratitud. No sabía a dónde los llevaría esta nueva relación, pero sabía que era el comienzo de algo real. Se le había dado la oportunidad de ascender, no por sus circunstancias, sino porque finalmente la habían visto como realmente era. «Gracias», susurró, sintiendo el peso de las palabras más que nunca. Y en ese momento, mientras las luces de la ciudad afuera de su ventana, Tasa se dio cuenta de que, a pesar de todo, las dificultades, las luchas y los momentos de humildad, ya no era invisible. Ya no era solo la criada. Era una mujer que había luchado por su lugar en el mundo y finalmente estaba siendo reconocida. Pero incluso mientras sentía la paz de este nuevo capítulo, sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. ¿Sería realmente capaz de aceptar todo lo que se le había ofrecido? ¿Podría equilibrar el orgullo que había cultivado durante años con la bondad que se le había brindado? Y, sobre todo, ¿alguna vez creería realmente que se lo merecía? Las respuestas aún se estaban revelando. Pero una cosa era segura. Su historia ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de crecimiento, conexión y la hermosa posibilidad de un nuevo comienzo. A medida que pasaban las semanas, la vida de Tasa se transformaba lentamente. Con la atención médica, con las facturas pagadas y su madre recibiendo el tratamiento que necesitaba, Tasa sintió una paz que nunca había conocido.
Había pasado años luchando sola. Pero ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a aceptar la bondad que otros le ofrecían sin culpa. Las visitas de Isen se hicieron más frecuentes y sus conversaciones se profundizaron. Isen ya no era el joven arrogante y con derecho a todo, sino alguien con quien Tasa podía hablar, alguien que comprendía sus dificultades. Su gesto con el cuaderno había significado más para ella de lo que las palabras podían expresar. Simbolizaba un nuevo comienzo, no solo para ella, sino para su relación. Tasa ya no se sentía invisible. El vínculo que tenía con Isen se basaba en algo más profundo que la riqueza. Se basaba en el respeto, la empatía y la comprensión. Aunque todavía había momentos de incertidumbre, Tasa se había dado cuenta de que era digna de esta bondad y ya no temía perderse en ella. La salud de su madre mejoró, y Tasa empezó a pensar en el futuro. Sabía que su viaje no había terminado, pero ya no estaba sola. Con la fuerza y el apoyo que había recuperado, estaba lista para afrontar lo que viniera después. En la tranquilidad de su apartamento, Tasa sostenía el cuaderno cerca de su corazón. Se le había dado la oportunidad de escribir su propia historia, y por primera vez en su vida, podía estar orgullosa de ella. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para leer más historias conmovedoras.